¿Qué pensarías si te dijera que la guerra que ves actualmente en las noticias es en realidad entre los países equivocados? Ves las banderas de Estados Unidos e Irán en la pantalla, observas dónde caen los misiles y crees que el mundo está siendo arrastrado al fuego debido a estos dos países. Pero, ¿y si te dijera que Irán es solo un peón en este enorme tablero de ajedrez? Hay un jugador mucho más grande esperando silenciosamente en las sombras, el verdadero objetivo, y todos evitan mencionar su nombre. Hoy hablaremos de la verdad real que surgirá cuando el humo de los misiles se disipe, porque esta guerra no es realmente entre dos países, es parte de una competencia global mucho mayor. La llamamos la mayor lucha de poder de nuestro siglo porque nos enfrentamos literalmente a dos gigantes. Por un lado está Estados Unidos, el líder indiscutible del sistema global actual, y por el otro está China, que crece silenciosamente pero con una rapidez increíble, queriendo cambiar las reglas a su favor. La competencia entre estos dos países no es solo una simple carrera sobre quién tiene más tanques o aviones, esta es una guerra multidimensional sobre quién determinará el lenguaje, el comercio y las reglas del futuro del mundo. Bueno, podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con las explosiones en el Medio Oriente? Tiene mucho que ver, porque cada gran potencia tiene un punto débil, y el punto débil de China es su terrible dependencia de lo que la mantiene de pie, la energía. Piensen en el milagro económico de China, un país masivo donde viven millones de personas posicionado como la fábrica del mundo. Sin embargo, esta fábrica masiva necesita una cantidad inimaginable de energía para operar continuamente, y sus propios recursos internos nunca son suficientes para ello. En este punto exacto entra en juego ese país crítico en el mapa, Irán. Irán es uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, y a pesar de todas esas pesadas sanciones internacionales, es el proveedor de energía más importante y barato de China. Imaginen por un segundo, si Estados Unidos quisiera cortar las venas energéticas de su mayor rival global, ¿atacaría a China directamente o apuntaría al país al que ésta le compra la mayor parte de su petróleo? Quien controla la energía controla no solo los pozos petroleros, sino también una economía masiva que gira alrededor de esa energía. La geografía donde se lleva a cabo esta transferencia de energía vital hace que las cosas sean aún más tensas. Una gran parte del petróleo del mundo tiene que pasar por un paso estrecho llamado el Estrecho de Hormuz. Irán puede controlar un lado de este estrecho, pero el dominio militar real sobre las aguas pertenece enteramente a la Marina de Estados Unidos. Los enormes portaaviones de Estados Unidos no están esperando en esas aguas solo para presumir. Están ahí para recordar al mundo entero que pueden cortar ese flujo de energía vital a China con una sola orden cuando sea necesario. En otras palabras, Estados Unidos tiene el potencial de apretar la garganta de su mayor rival desde la distancia utilizando esta enorme ventaja que tiene sobre las rutas energéticas. De hecho, la guerra entre estos dos gigantes ya había comenzado hace años, no con bombas, sino con aranceles aduaneros. Durante años hemos estado observando una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se ha vuelto cada vez más intensa. Los impuestos masivos que se impusieron mutuamente a sus productos, las fuertes sanciones a las empresas tecnológicas y la competencia de producción en los mercados globales fueron en realidad los pasos de una tormenta mucho mayor. Esta guerra ciertamente no es solo un asunto militar, es una lucha económica de vida o muerte en su esencia. Hace años, China lanzó el proyecto más grande de la historia para reducir su dependencia del mercado estadounidense y construir su propio imperio económico. Cuando miramos la ruta de ese proyecto masivo, la misma región aparece ante nosotros de nuevo. Probablemente hayan oído hablar de este plan masivo que China llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la construcción de una moderna ruta de seda que conecta a Asia con Europa y África, que consiste en puertos, ferrocarriles y carreteras por valor de millones de dólares. Este proyecto es el plan de China no solo para vender sus propios productos al mundo, sino para convertirse en el nuevo arbitrio del comercio global. Uno de los países más críticos en la ruta terrestre de esta red de comercio masiva es Irán, como se puede ver claramente cuando miras el mapa. El Medio Oriente constituye uno de los puntos de conexión más importantes para China en este proyecto. Por lo tanto, cada gran incendio que se inicie en el Medio Oriente significa en realidad sabotear el proyecto histórico de China y cortar ese camino. Entonces, en todo este panorama general, ¿es Irán solo un peón pobre y pasivo? No exactamente. Irán está tratando de sobrevivir a través de acuerdos estratégicos a largo plazo de miles de millones de dólares que ha hecho con China y necesita a China para respirar económicamente.
China también necesita un socio confiable en el Medio Oriente que permanezca fuera del control de Estados Unidos. Para China, Irán no solo significa petróleo barato, sino que también se destaca como un elemento de equilibrio indirecto muy fuerte contra la hegemonía estadounidense en la región. En otras palabras, Irán no es un simple peón, sino uno de los socios estratégicos más importantes que China ha propuesto para proteger a su propio rey en este enorme tablero de ajedrez. No solo están involucrados el petróleo y las rutas comerciales, sino también la tecnología del futuro. Hay una terrible carrera tecnológica entre Estados Unidos y China por la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la producción de microchips y los sistemas satelitales en el espacio. Las guerras del futuro ya no se ganarán solo en las trincheras, sino en cables de fibra óptica y satélites fuera de la atmósfera. Estados Unidos nunca podrá tolerar que China lo supere en estos campos tecnológicos. Por lo tanto, presionar a los aliados de China militar y económicamente significa en realidad distraer al enemigo en esa gran guerra tecnológica y romper las cadenas de suministro. Si se dan cuenta, dos superpotencias nucleares nunca pelean entre sí directamente. Los ejércitos estadounidense y chino nunca se enfrentan cara a cara ni disparan balas entre sí, porque eso significaría el fin de todo el planeta. En su lugar, utilizan un método que conocemos muy bien del pasado, las guerras subsidiarias o por delegación. Las grandes potencias evitan luchar directamente y llevan a cabo su competencia a través de terceros países. Los ataques, las sanciones o las operaciones militares contra Irán son los ejemplos más claros de esta lucha indirecta. Dado que Estados Unidos no puede golpear a China directamente, le envía un mensaje muy doloroso atacando a uno de sus socios más críticos en el mundo. Entonces, ¿cómo responde China a esta estrategia agresiva? China tiene una estrategia muy clara filtrada de miles de años de sabiduría estatal. Nunca apresurarse y nunca entrar en conflicto directo. En lugar de usar su poder militar como una pieza de exhibición, China prioriza crecer económicamente de forma silenciosa. Mientras Estados Unidos gasta billones de dólares en guerras interminables en el Medio Oriente, China construye puertos silenciosamente, hace acuerdos petroleros y aumenta su poder asumiendo cero riesgos. Están jugando un juego a largo plazo con mucha más paciencia y haciendo planes de 100 años, porque saben muy bien que entrar en una guerra destruiría su propio milagro económico. La estrategia de Estados Unidos se basa enteramente en detener o frenar este ascenso implacable. Washington utiliza todos los instrumentos a su disposición, sin dudarlo, para proteger su liderazgo global actual. Amenaza las rutas energéticas de China, prohíbe la transferencia de tecnología e intenta rodearla con sus aliados casi en un círculo. La política de presión y contención no es más que un esfuerzo de Estados Unidos por mantener a esta nueva potencia emergente dentro de los límites que puede controlar. Las últimas crisis en el Medio Oriente deben leerse exactamente como una parte muy importante de esta gran operación de cerco. Toda esta competencia despiadada nos está arrastrando a un punto muy peligroso, hacia un nuevo bloqueo global. El mundo se está volviendo gradualmente bipolar y los países están siendo obligados silenciosamente a elegir bandos. Por un lado está el dólar estadounidense, la tecnología estadounidense y la alianza occidental, mientras que por el otro está el capital chino, la tecnología china y los países asiáticos integrados con ellos. Esto es exactamente lo que llaman la nueva Guerra Fría. Países como Irán enfrentan el peligro de colapsar con un temblor en cualquier momento o convertirse en un campo de batalla porque se encuentran justo sobre estas enormes líneas de falla. Porque esta competencia no es solo un problema de política exterior distante que concierne a dos países. Esta situación afecta directamente tu vida. El aumento repentino de los precios de la energía, la duplicación de los precios de los productos electrónicos que compras, la interrupción de los balances comerciales globales y las economías que entran en una espiral de inflación son todos resultados de este gran choque. En un mundo donde dos gigantes pisotean, lamentablemente no hay posibilidad de que la hierba no sea aplastada. Una crisis que estalla en un extremo del mundo crea un efecto mariposa que inflará directamente tu cuenta de compras en el mercado a través de las cadenas de suministro.
Es por eso que ahora debemos aprender a leer la verdad real detrás de los eventos mientras vemos las noticias. Constantemente te hablarán de una crisis de seguridad en el Medio Oriente, regímenes peligrosos o amenazas regionales. Explicarán las razones justificadas de la guerra aparente durante páginas, pero si solo lees los eventos a través de un solo país, nunca verás la historia completa. La crisis de Irán ciertamente no es un evento independiente por sí solo. Es solo una pequeña escena de una gran competencia global, mucho más rigurosa y despiadada, que se extiende desde Asia hasta Estados Unidos y remodelará a todo el mundo. Ahora volvamos a esa gran pregunta que hicimos al principio del video. ¿Es este conflicto que estás viendo en la pantalla realmente solo una guerra local entre Estados Unidos e Irán? ¿O es un nuevo frente abierto en los desiertos del Medio Oriente de la competencia entre Estados Unidos y China? Solo estamos viendo las sombras peleando en el escenario, pero las manos que sostienen esa luz están en lugares muy diferentes. Quizás el problema no es solo Irán o esa geografía. El problema es quién dará forma al futuro del mundo. Si quieres entender de dónde vendrá el próximo movimiento, no mires dónde caen los misiles. Vuelve tus ojos a donde los jugadores principales esperan silenciosamente.